Hola chicos, ahorita vamos a ver el tema de máximos y mínimos, es el tema 8. Bueno, en este tema nosotros vamos a conocer para qué nos sirven los puntos máximos y mínimos, qué son y cómo calcularlos. ¿Ok? Bueno, ¿para qué son? ¿Para qué nos funcionan? Estos tienen muchas aplicaciones en las matemáticas. Cualquier proceso que se pueda describir con una función, nosotros podemos sacar los máximos y los mínimos. Y esto nos sirve para optimizar ese proceso que se está describiendo con tal función. Esto nos puede ayudar, por ejemplo, a reducir movimientos, a reducir los costos y los materiales. Y no solo reducirlos, sino optimizarlos. Por ejemplo, nosotros podemos conocer cuál sería la medida exacta de un envase para que pueda contener el máximo de producto utilizando la mínima cantidad de material posible. Y bueno, aquí nosotros vemos lo que sería un máximo. Aquí nosotros tenemos una función, no sé si puedan ver aquí nosotros tenemos esta función. Y en el punto máximo, en el punto que se llama el punto máximo, nosotros tenemos que x, o la función de x, va a ser mayor en este punto. Entonces todas las x que están formando esta función, si están fuera de este punto, serían menores que x, y este es el valor en f de x mayor. No, eso está muy mal. Bueno, aquí tenemos una función y cuando esta función está en un máximo, es decir, en este punto, eso quiere decir que si la función se mueve un poco hacia cualquier otro lado, hacia la izquierda o hacia la derecha, entonces el valor de esta va a disminuir. Es decir, que este punto en x siempre va a ser más alto. ¿Ok? Y, por ejemplo, también tenemos esta otra función donde el punto más bajo es el punto mínimo. Es decir, que si nosotros nos movemos a cualquier otra dirección que sea fuera de este punto, es decir, a la derecha o hacia la izquierda, nuestra función va a ser mayor o va a aumentar. Entonces, también nosotros podemos tener una función en la que tengamos puntosillas. Ahorita vamos a explicar mejor por qué son puntosillas aquí. ¿Ok? Bueno, este es otro ejemplo donde podemos tener los puntosillas. Bueno, para explicar los puntosillas de una vez, es que puede ser que tu función, cuando la derivas, nosotros sabemos que cuando derivamos una función y luego la igualamos a 0, podemos encontrarnos tanto en un punto crítico, ya sea que es el máximo o el mínimo. Pero también hay puntos críticos en los que te puedes encontrar con la derivada de esa función igual a 0, pero que no sea ni máximo ni mínimo. Y esos serían los puntosillas. Bueno, nosotros, ¿cómo podemos conocer los puntos críticos de una función? Estos puntos críticos, para cuando tenemos una función de una sola variable, digamos x, nosotros podemos conocer los puntos críticos al derivar la función una vez y después igualarla a 0. Es decir, por ejemplo, aquí en este punto máximo, nosotros cuando aplicamos la derivada de esta función, tenemos que una recta, la cual no tiene ninguna pendiente. Y bueno, en este punto en el que se realiza esta derivada, tenemos que x es igual a. Entonces, la derivada de la función con respecto a x, cuando vale a, respecto de x, es igual a 0. ¿Ok? Entonces, si nosotros, por ejemplo,
Y este es un punto crítico, ¿ok? En este caso es el punto crítico máximo. Pero bueno, nosotros podemos derivar en este punto de la función. Si nosotros hacemos esto, nuestra pendiente va a ser positiva, es decir, creciente. En este caso nosotros vamos a tener que la derivada de la función cuando x sea menor que el punto A, es decir, menor que A, todos estos puntos que están acá, entonces esto va a ser mayor a 0, ¿ok? Si nosotros llegáramos a tener esta condición. En cambio, si nosotros, por ejemplo, hacemos una derivada en este punto, tendremos otra pendiente, pero esta pendiente sería negativa, ¿ok? Y en este caso, la derivada de la función cuando x es mayor que a, todos estos puntos, con respecto de dx, va a ser menor a 0, ¿ok? Entonces, cuando nuestra función en donde el punto x sea igual a y esté derivado y esta sea 0, entonces estamos hablando de un punto crítico. Los otros puntos no. ¿Ok? Pero cuando tenemos una función multivariable, ¿cómo podemos conocer estos puntos críticos? Pues aquí es donde vamos a empezar a aplicar lo que son las derivadas parciales. Estas derivadas parciales serían aplicadas a tu función, que depende de x y de y. Entonces dirías la derivada parcial de la función x de y respecto de x, y luego igualas eso a 0. Y luego conoces la derivada parcial de la función x de y respecto de y después lo igualas a 0. Así es como podemos conocer los puntos críticos de funciones multivariables. Pero bueno, veamos un ejemplo. ¿Ok? Aquí en el ejemplo 1 nos pide encontrar los puntos críticos de la siguiente función. La función que depende de x y de y, que es igual a x al cuadrado por y más x por y al cuadrado más x. ¿Cuál es el primer paso? El primer paso es derivar la función respecto de x. Como ya les dije, cuando derivamos la función y luego la igualamos a 0, es como encontramos puntos críticos. ¿Ok? Bueno. Aquí nosotros estamos derivando, aquí ya derivamos con respecto de x y nos queda que, si estamos derivando con respecto de x, nos queda 2x, ya la y se pasa como constante, más la derivada de x es 1, entonces la y pasa como constante y la derivada de x es 1. Ok, entonces ya tenemos la derivada respecto de x. Bueno, y ahora, como recuerdan, les comenté que para una función multivariable tenemos que sacar las derivadas de cada una de sus variables. En este caso de x y de y. Ya sacamos la primera derivada de x con respecto de x y ahora vamos a sacarla con respecto a y. Entonces aquí tenemos la derivada parcial de la función de xy respecto de y nos queda que la derivada parcial de x al cuadrado de y, pues entonces y es 1, pasa a x al cuadrado como está, más 2, x pasa como está y luego se queda nada más la y. ¿Ok? Entonces ahora el siguiente paso va a ser, permítame, igualar la derivada parcial respecto de y a 0. Entonces decimos que x al cuadrado más 2xy es igual a 0. ¿Ok? Bien, veamos el siguiente paso. El siguiente paso sería despejar y para obtener la ecuación 2. En la ecuación 2 nosotros decimos que y es igual a menos x entre 2. Ahora bien, ya tenemos una ecuación 1 y una ecuación 2. Pero ¿qué podemos hacer con ellas? Bueno, pues ahora como ya tenemos estas dos ecuaciones, podemos sustituir la ecuación 2, es decir, y, en la ecuación 1. ¿Ok? Entonces tenemos aquí la ecuación 1, ya sustituidos los valores de y resolvemos para x. Bueno, ya aquí pasamos estos. Y ahora tenemos que resolver esta ecuación. Y bueno, aquí nosotros eliminamos uno de estos términos y también estos dos términos y ya nos queda
que negativo de x sobre 2 y todo esto sobre 2 menos 1 entre menos x. ¿Ok? Aquí sí entendido lo que hice, solamente separé este numerador en dos términos, en este término y luego en este término. Y el denominador se quedó igual en ambos términos. Y luego ya tenemos los dos términos que están restando, que es lo mismo. ¿Ok? Entonces, bueno, ahora quedamos menos por menos más y menos por menos más. Nos queda entonces x entre 2 y todo eso sobre 2 más 1 entre x. ¿Ok? Entonces esto, x por 1 es x, 2 por 2 es 4, más 1 entre x. Ahora nosotros, tratando de despejar a x, pasamos el x cuarta hacia el otro lado y queda x menos x entre 4 igual a 1 entre x. Y bueno, teniendo aquí otra vez esto, despejamos, dejamos al 1 solo y lo pasamos a x del otro lado. Entonces x está multiplicando a todo este término y cuando lo multiplicamos nos queda x al cuadrado menos x al cuadrado sobre 4 igual a 1. Y bueno, como estos son términos iguales, nada más los restamos. Un entero menos un cuarto serían 3 cuartos de x al cuadrado igual a 1. Y bueno, esto ya despejando x, nos queda que x va a ser igual a más menos la raíz cuadrada de 3 cuartos. Recuerden que cuando estamos aplicando una raíz cuadrada siempre va a tener un número, una respuesta positiva y otra negativa. Ok, entonces en este caso nosotros tenemos que x es igual a más menos 1.1547. Ok, ese es nuestro valor de x. Y ahora para el paso 8 debemos sustituir x en la ecuación 2 que ya habíamos obtenido. Ok, entonces pero como recuerdan tenemos dos valores de x, uno negativo y uno positivo. Entonces para x positivo, nosotros lo sustituimos y obtenemos una y de menos 0.5774. Para x negativo, nosotros lo sustituimos en la ecuación 2 y obtenemos una y de 0.5774. Si se dan cuenta, la diferencia está en los signos en la y, en el primero es negativo y en el segundo es positivo. Y para x negativa, y positiva, y para x positiva, y negativa. Entonces, los puntos críticos de la función son el punto donde x es igual a 1.1547 y es igual a menos 0.5774, y el otro punto es x menos 1.1547 y 0.5774. Son dos puntos críticos que obtenemos de esta función. Bueno, pues ahora necesitamos saber si esos puntos críticos son un máximo, un mínimo o un punto silla. Pero ¿cómo podemos nosotros conocer eso? Bueno, como ya les había comentado antes, para conocer los puntos críticos debemos de igualar la primera derivada de la función a 0, en el caso de todas las variables. En este punto nosotros vamos a estar sacando las dobles derivadas de esas mismas variables. Primero vamos a sacar la doble derivada respecto de x, después la doble derivada respecto de y después la doble derivada respecto de x primero y después respecto de y. ¿Ok? Entonces el primer paso va a ser encontrar la derivada doble con respecto a x. ¿Ok? Entonces aquí les recuerdo la función. Y si recuerdan también a la derivada parcial de la función respecto de x, nos dio 2xy más x al cuadrado más y al cuadrado más 1. Nosotros si volvemos a derivar respecto de x esta función que está aquí, nos va a quedar la derivada de x es 1, entonces 2y pasa como constante y y 1 son constantes. Entonces solamente tenemos que la doble derivada respecto de x es 2y. Bueno, y ahora vamos a encontrar la derivada doble con respecto a y. Y bueno, aquí está la derivada con respecto a y, la primera derivada. Nos quedó x al cuadrado más 2xy
y al volver a derivar con respecto a y, pues entonces esto pasa como constante de 0 y pasa el 2x aquí como constante. Entonces, ahora vamos a encontrar la doble derivada respecto de x primero y después respecto de y. Entonces la función está acá y la derivada respecto de y es 2xy más y al cuadrado más 1. Y al aplicar la derivada parcial respecto de y a esta función que está aquí, pues nos queda 2x más 2y. Y bueno, ya que tenemos estas derivadas dobles, tenemos que resolver el factor d. Pero d, ¿qué es? D es un factor que nos va a ayudar a determinar si los puntos críticos son máximos, mínimos o puntosilla. Ahorita les voy a enseñar qué criterios tiene. D va a ser igual a la derivada doble respecto de x por la derivada doble respecto de y menos la derivada doble respecto de x y de dy al cuadrado. ¿Ok? Si se dan cuenta, estas ya las sacamos. Está en el paso 1, está en el paso 2 y está en el paso 3. ¿Ok? Entonces ya tenemos 2y del paso 1, 2x del paso 2, menos 2x más 2y al cuadrado que obtuvimos del paso 3. Y ya resolviendo esto nos queda que d es igual a menos 4x al cuadrado menos 4xy menos 4y al cuadrado. El siguiente paso sería evaluar los puntos críticos que ya habíamos encontrado, sustituyendo los valores de x y de y en d. Pero como recuerdan tenemos dos puntos críticos, entonces vamos a evaluarlo primero con el primer punto. Entonces sustituimos las x en las x y las y en las y. Ok, entonces d nos queda que es un valor de menos 4. Luego volvemos a hacer lo mismo para el siguiente punto. Y nos queda que d es igual a menos 4. Bueno, ahora ya sabemos los valores de y, pero ¿qué significan? Bueno, estas son las reglas. Si d es mayor a 0, cuando la derivada doble respecto de x es menor que 0, y va a ser un máximo. ¿Ok? Si d es mayor a 0 y también la derivada parcial, la derivada doble respecto de x es mayor a 0, entonces y es un mínimo. Aquí hay dos criterios, el valor de d y el valor de la derivada doble. ¿Ok? Entonces tengan mucho cuidado con eso. Y aquí también hay otra regla que dice que si d es menor a 0, entonces es un puntosilla. Y si d es igual a 0, entonces no hay forma de saber si es un máximo, mínimo o un puntosilla. ¿Ok? En este caso, para el punto donde x es igual a 1.1547 y y menos 0.5764, d es igual a menos 4. Entonces, se aplica la regla de menos 0. Entonces es un puntosilla. Para el siguiente punto, d también es menor a 0. Entonces también es un puntosilla. Y bueno, así es como nosotros podemos determinarlo. Bueno, entonces recuerden que va a haber otras funciones en las que les va a dar diferentes valores de d, por ejemplo d igual a 8, pero tienen que ver si, aquí, o sea, d va a ser mayor a 0, ¿no? En estos dos casos. Entonces tienen que ver si la derivada doble de respecto de x es menor o mayor a 0, para determinar si es máximo o mínimo. ¿Ok?